Hola a todos, Be'ezrat Hashem, hoy día 13 de Kislev, continuamos con nuestro Shiur de la Haimit. Hoy día veremos Pirkei Avot y nos vamos a concentrar en el capítulo 2, Mishnah 7, parte 1. Dice la Mishnah lo siguiente: Hu haya omer, marbe basar, marbe rima. Él suele decir, quien aumenta su carne, aumenta gusanos. Marbe nechassim, marbe deaga. Quien aumenta propiedades, aumenta en preocupaciones. Marbe nashim, marbe cheshafim. Quien aumenta mujeres, aumenta en hechicerías. Marbe avadim, marbe gazel. Quien aumenta en esclavos, aumenta en robos. Marbe Torah, marbe chaim. Quien aumenta en Torah, aumenta en vida. Marbe yeshiva, marbe chokhmah. Quien aumenta en sentarse frente a sabios, aumenta en sabiduría. Marbe etza, marbe tvuna. Quien aumenta en aconsejarse, aumenta en entendimiento. Marbe tzedakah, marbe shalom. Quien aumenta en tzedakah, aumenta paz. Kana Shem Tov, kana leatzmo. Quien adquirió un buen nombre, adquirió para sí mismo. Kana lo divrei Torah, kana lo chaye haolam haba. Quien adquirió unas palabras de Torah, adquirió vida en el mundo por venir. Hu haya omer, él se lo iba a decir. En esta Mishnah, aún está hablando Hillel HaZaken, tal como lo fue en la Mishnah anterior. Y dice lo siguiente: marbe basar, marbe rima. Él suele decir lo siguiente: quien aumenta su carne, aumenta gusanos. Una persona quien no logra entender que la comida es solamente para cuidar el cuerpo y para permanecer sano en este mundo, y que el motivo de comer es para que la persona pueda tener fuerzas y energía para trabajar a Kadosh Baruj Hu, y en cambio se confunde pensando que el comer es un objetivo por sí solo y come según sus deseos, inevitablemente cae en comer más de lo que necesita, haciéndolo solamente para suplir sus deseos. Y en consecuencia aumenta también la cantidad de carne que posee su cuerpo. ¿Y cuál es el resultado de esto? Marbe rima, aumenta gusanos en la tumba. Y esto genera más sufrimiento en la tumba. Tal como trae Gemara Masechet Bachot, en Daf Yud Chet Amud Bet, en la página 18, Kasher rima lamet que mahat bebasar hay. El gusano es doloroso para el fallecido, al igual que una aguja en la carne de un vivo. Es decir, es muy grande el sufrimiento que posee el alma al ver cómo el cuerpo que le acompañó durante toda la vida sobre esta tierra, sobre este mundo, es comido por gusanos e insectos dentro de la tumba. Por ende, toda persona la cual aumenta la cantidad de carne que posee en su cuerpo sin ningún tipo de motivo, en esa misma medida aumenta el sufrimiento que tendrá que pasar en el futuro cuando se encuentre en la tumba. Cuando una persona analiza estas palabras de Hillel HaZaken, inmediatamente se dice a sí mismo lo siguiente: ¿para qué como más de la cuenta? Si al final el único beneficio que obtendré de comer de esta forma exagerada es aumentar gusanos en la tumba. Mucho más inteligente es comer lo que es sano para el cuerpo y no lo que es sabroso para el paladar, y también comer la cantidad necesaria para la salud, lo cual significa comer solamente cuando la persona tiene hambre, tal como trae el Rambam en Alajot Deot, y no más allá de eso. Y nuestra motivación principal debe ser siempre dirigida al estudio de Torah y cumplimiento de las mitzvot. Y si alguien puede decir antes de comer o de tomar: yo quiero comer o tomar para estar sano y fuerte, para poder trabajar Shemit Baraj, entonces cada mordisco que come o cada trago que toma se le convierte en una mitzvah. Pueden verlo en la Mishnah Berurah, en Siman Resh Lamed Aleph, en Orach Chaim, Seif Katan Hei. Continúa la Mishnah y dice: marbe nechassim, marbe deaga. Quien aumenta en activos, aumenta en preocupaciones. El propósito de una persona quien aumenta en obtener activos y propiedades normalmente es generar un bien a sí mismo. Sin embargo, Hillel HaZaken nos enseña que debemos prestar atención al hecho de que en realidad el efecto que se genera es el inverso al esperado, ya que al final la persona lo único que va a lograr es aumentar las preocupaciones en su vida. Por ejemplo, una persona quien ve que el negocio que abrió está teniendo éxito y aumentando su popularidad, automáticamente una persona así se le despierta la motivación de seguir avanzando y seguir creciendo, abriendo más sedes y más tiendas del mismo negocio en otras ciudades. Él está seguro
que el aumentar la cantidad de sedes y tiendas y aumentar los activos va a llegar a que él tenga una vida mejor y una vida más rica. Sin embargo, la práctica, cuando aquella persona revise la realidad, revisa una situación real después de haber abierto una cadena de tiendas a lo largo de todo el país, se va a dar cuenta de que sus preocupaciones se multiplicaron y crecieron en la misma medida que aumentaron y crecieron sus activos, o incluso mayor aún. Dado que antes, cuando tenía solamente una tienda, tenía mucho menos preocupaciones. E igual así tenía suficiente sustento para vivir como un rey. Y podía volver a su casa, tranquilo, a descansar y disfrutar de su familia. En cambio ahora, cuando vuelve a su casa, no tiene descanso el pobre. Apenas llega a la casa, lo llama al administrador de la tienda del norte del país y derrama frente suyo todos los problemas que hubo durante el día o que han habido. Luego, apenas corta el teléfono, lo llama al administrador de la tienda del sur y derrama frente a él todos los problemas que han habido en aquel día en aquella tienda. O lo llaman los proveedores, o lo llaman algunos de sus clientes, etc. Y así sucesivamente. Y si es que una de las tiendas tiene pérdidas a final del mes, de tal forma que tiene que utilizar las ganancias de las otras tiendas para cubrir aquella pérdida, lo cual pone en riesgo el negocio, el pobre no puede ni siquiera dormir en la noche por la preocupación que tiene. Adicionalmente a esto, comienza a preocuparse de que le vayan a robar las tiendas, dado que ya no puede estar presente físicamente en cada tienda como lo hacía cuando tenía solamente una. Y así sucesivamente. Es por esto que Irat Zaken viene a despertar a toda persona que está dispuesta a escuchar, a que tome conciencia de que siempre debemos tener una visión real de las cosas desde un comienzo. Es decir, no dejar que el mundo nos ciegue de la conducta y perspectiva real que debemos tener respecto a aumentar activos y propiedades, sino que al momento en que la persona posee suficiente sustento como para vivir y no le falte nada, debe invertir sus dones y su tiempo libre para sumar conocimiento de Torah, sumar mitzvot, sumar buenas acciones, y debe confiar en que si Hashem Yitbaraj decretó que él debe ser una persona que posee una riqueza en la cual no le falte nada, hay muchos caminos en los cuales HaKadosh Baruj Hu puede hacer que aquello se materialice. Sin embargo, todo esto que acabamos de decir es respecto a pertenencias materiales, activos materiales. Pero respecto a pertenencias espirituales, no le dice a la persona Marbene Hasi Marbe Deaga, quien aumenta pertenencias o activos espirituales, aumenta su preocupación. Sino que al contrario, mientras más aumente sus pertenencias, más bien tendrá sobre este mundo y también en el mundo por venir. Por ejemplo, si es que una persona adquirió un Masejet, un tratado de la Gemara, a través de que se lo estudió unas cuantas veces y es experto en aquel tratado, debe aumentar sus pertenencias y sus activos y estudiar otros tratados de la misma forma que estudió el primer tratado, para así también lograr adquirirlos, los otros tratados, hasta que sea experto en todos los Masejet, en todos los tratados de la Gemara. O una persona, por ejemplo, la cual levantó una organización de Gesed, ¿okay?, en una ciudad, y ve que su organización tiene mucho éxito y logra ayudar a mucha gente necesitada. Entonces no debe conformarse en solamente tener una organización, sino que justamente lo contrario, debe ir y abrir sedes de la organización en otras ciudades para poder ayudar a un número de gente más grande aún. Es decir, cuando tiene que ver con pertenencias y activos espirituales honorables como los que trajimos u otros parecidos, la persona no debe conformarse con lo poco, sino que mientras más aumente en ello, más podrá tener el mérito de cumplir con la misión real para la cual fue creado. Continúa la misión y dice: Marben Hashim, Marben Heshafim. Quien aumenta en mujeres, aumenta en hechicerías. Acá hablan de tiempos en los cuales acostumbraron a casarse con unas cuantas mujeres, tal como de Shulchan Aruch, en Even Haezer, Siman Aleph, Seif Tet y Yud. Y por ende viene y le dice al hombre: a pesar de que existe la permisión en aquellos tiempos, tienes que saber que quien Marben Hashim, Marben Heshafim, quien aumenta en mujeres, aumenta en hechicerías, dado que la naturaleza de las mujeres es desear que todo el corazón y el amor de su marido esté dirigido hacia ella.
Y al ver que hay otra mujer la cual compite con ella por el corazón y el amor de su marido, entonces es propensa a utilizar fuerzas negativas de hechizos para lograr que su marido dirija su corazón solamente hacia ella. Tal como sucedió en aquellos tiempos donde las fuerzas hechiceras estaban muy desarrolladas y donde también la fuerza de la Kedushá, de la santidad, estaba a un nivel muy fuerte. Y operaban de tal forma que podían modificar el sistema de la naturaleza. Dado que poseemos una regla de oro que se aplica en numerosos casos. Y es lo que trajo Shlomo Amelech en Kohelet, que dice Ze Leumat Ze Asa Elohim. Esto contra esto hizo Elohim. Lo cual en nuestro caso nos viene a explicar que si es que toda la fuerza sobrenatural estuviera solamente en la Kedushá, que es la santidad, y no existiera la impureza, que es la Tumá, todos podrían notar la diferencia astronómica que hay entre una cosa y la otra. Y serían todos por el camino de la santidad, de la Kedushá, y no de la impureza, lo cual obviamente eliminaría cualquier tipo de prueba y cualquier tipo de libre albedrío, y todos serían tzadikim. Por ende, para que pueda existir el libre albedrío, Akadosh Baruj Hu inculcó en la creación una regla que incluso en el lado negativo, en el lado de la impureza, existe la posibilidad de actuar a través de la fuerza de hechicería. Solo que la persona posee la obligación de optar y elegir siempre por el lado bueno y el lado correcto. Siempre votar Ben Ish Chai en Sotei Yesharim que por hecho de que la fuerza de la santidad de la Kedushá disminuyó momentáneamente comparado a lo que era en el pasado hasta que llegue la redención final con Mashiach Tzidkenu, así también la fuerza de la impureza disminuyó y hoy en día no tienen el poder de realizar la hechicería que realizaban en el pasado. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuamos con nuestro Shiur de la Hayomit. Que tengan todos un excelente día.